Hola amigos de Cine Garage, vamos a comentar un estreno para estos días santos, como le llaman muchos, María Magdalena, la película dirigida por Garth Davis, al cual conocimos a través de Lion, una película pues, bastante más interesante, bastante bien trabajada, mucho más que esta María Magdalena, que es una combinación muy rara de cosas. De entrada, pues bueno, hay que aclarar si se trata de la supuesta historia de María Magdalena, una mujer que hasta ahora todo el mundo conoce como la prostituta que siguió a Jesucristo en la última etapa de su vida, pero que está puesta desde el punto de vista de la propia María Magdalena. Y está bien, está padre, no tengo ningún problema en contra de que se reinterpreten historias, mitologías y anécdotas como esta. Lo que me saca un poco de onda es que esta película sea tan aburrida y esté como tan fuera de su propio tono. Vámonos por partes. Como está puesta desde el punto de vista de esta mujer y como además supuestamente está basada en las escrituras correspondientes de la Biblia, yo desconozco cuáles son y cómo se mueven, pues bueno, hay muy poca realidad de la cual agarrarse al momento de entrar precisamente a películas bíblicas con el tema de Jesucristo en medio. No hablo solamente de esta película, la falla suele ser esas casi en todas. Por supuesto, eso no le ocurre a Martin Scorsese con la historia de Kazantzakis y la última tentación de Cristo, porque justo lo que estaban haciendo era bajar al terreno de los humanos a cúmulo de historias y de personajes para contar algo extra a lo que los evangelios ya están comunicando, es decir, para montar una historia real, humana, con preocupaciones sí divinas y sí mitológicas, pero también humanas y vivenciales, en un caldo mucho más sabroso que lo que consigue el señor Garth Davis en María Magdalena. Aquí están inventando un personaje que ya es inventado y en consecuencia tenemos una serie de disertaciones pseudofilosóficas entre el punto de vista de esta mujer inteligente, brava, ¿no? Echada para adelante, en contra de unos apóstoles que están un poco obcecados en su punto de vista, que no quieren cambiar, que por supuesto están representando el punto de vista extremo, radical, monolítico que la Iglesia ha manejado, la Iglesia Católica ha manejado a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, en ese choque, en ese poco conflicto que en realidad hay, porque todo el mundo sabe cómo acaba la pasión de Cristo, que es con Cristo en la cruz, ya si luego se baja o no es otra historia, pero de entrada tiene que ir a la cruz. Como sabemos cómo va a ocurrir la historia, las disertaciones en el momento de estar desarrollando esa historia no alcanzan a manejar ni el conflicto ni el poder dramático para comunicar realmente algo de interés en la película. Y cuando ahora sí la propuesta real de la película a través de María Magdalena llega a la pantalla, creo que es demasiado tarde. El discurso final de Rooney Mara, que lo hace muy bien en la película, sobre el punto de vista de ella, de cómo está manejando ella la fe, la instauración, digamos, de la filosofía de Jesús, o jesuita, si la quieren llamar así, contrapuesta a lo que están manejando y lo que quieren manejar los apóstoles, el resto de los apóstoles, es de hecho bastante interesante, ¿no? Podríamos incluso decir que la postura de María Magdalena está mucho más del lado de la teología de la liberación y el hecho de que los apóstoles estén del otro lado representan, repito, a esta estructura tensa, monolítica, arcaica que maneja la Iglesia Católica hacia afuera y hacia adentro. Y la propuesta de María Magdalena es, no, señores, lo hicimos mal. Probablemente fundamos con una idea errónea la famosa Iglesia de Jesucristo. La filosofía nos tiene que llevar a estos puntos. Ese discurso es muy interesante, ese discurso es muy frontal, ese discurso puede incluso llegar a abrir la inquietud de mucha gente, lo cual aplaudiré hasta el infinito, pero creo que en la película llega tan tarde que el resto de la misma se nos va por el caño. No hay este tipo de cosas, este tipo de reflexiones creo que pudieron haberse acomodado a lo largo de la película para hacernos medianamente inteligente la historia, la gente o que ya sabemos cómo va a acabar esto, que es con la muerte y la resurrección de un señor, o que ignoramos por completo lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, como llega hasta el final, no hay un conflicto real en la película, no hay mugre, no hay tensión que nos
haga soportar en realidad ese gran discurso final, que además, siendo el discurso final, resulta muy corto, habiéndolo extendido con menos miedo, con más valentía, con más propuesta, con más crítica real hacia lo que efectivamente es la Iglesia Católica, que es una institución cerrada y arcaica. Creo que nos había entregado una visión mucho más poderosa que los títulos finales de la película, en donde se nos quiere además reforzar el punto de vista que ya teníamos asumido y entendido de María Magdalena, especialmente en el último tercio de la película. Entonces, sí tenemos una mezcla rara de cosas que no cuaja, que no camina, que no tiene en realidad una razón de estar en la pantalla hasta que ocurre lo que ocurre, que es la resurrección, donde vienen los cuestionamientos, donde viene el acto de fe, donde se conoce la fe en qué se tiene. Pudo haber sido mucho más interesante empezando más cerca de la pasión, mucho más cerca, incluso empezando en el final, que es cuando crucifican a Jesús, y a partir de ahí lanzar un discurso bastante más interesante. Sé que la película está basada en un libro y que el libro va por otro lado, pero no sentí en ningún momento digamos, la necesidad de seguir esta película hasta que María Magdalena abre finalmente la boca, más allá de para decir y contradecir de vez en cuando a los apóstoles, que también están como muy metidos en un personaje unidimensional. Son demasiado maniqueos, ¿no? Parece que todo el mundo conoce lo que está pasando, no hay dudas reales hasta el final, todo el mundo está muy metido y todo el mundo cree en Jesús, todo el mundo sabe que Él es bueno. No sé realmente si eso sea bueno para una película que pudo haber cuestionado más. No conozco el libro, pero creo que la película pudo haber metido muchas más cuestiones. Joaquín Phoenix, pues no hay realmente para mucho que ayudarle. Creo que está un poco desperdiciado por un lado y sobreactuado por el otro. Solo una pequeña corrección: la película no está basada en ningún libro, son dos los guionistas, Philippa Gottlieb y Helen Edmundsen, dos chicas que hacen esta propuesta. Creo que se les va de las manos, creo que cocinan demasiado lento la película, el conflicto llega demasiado tarde, así la voy a dejar. No hay manera de salvar al señor Phoenix. Sí hay manera de rescatar a Rooney Mara. Chiwetel Ejiofor, teniendo un personaje unidimensional, tampoco puede hacer mucho, y así más o menos va toda la película. Entonces, váyanla a ver bajo reserva. Ustedes me avisarán aquí en los comentarios. Saludos.